Como cristiano, unos días puedes sentirte muy motivado. Otros días, no tan motivado. De hecho, podrías sentirte desalentado en las cosas espirituales. ¿Es esto normal? ¿Todos los cristianos pasamos por este tipo de cosas? Hay ocasiones en que durante nuestro caminar con el Señor nos encontramos rodeados de distracciones que tienden a desviarnos de nuestro llamado. Dios conoce cómo nosotros los seres humanos pensamos, sentimos y reaccionamos a nuestro medio ambiente. Y por eso Jesús dijo que nos enviaría al Espíritu Santo para animarnos, guiarnos y consolarnos cuando pasemos por situaciones difíciles. El tema de hoy se llama ¿qué significa ser lleno del Espíritu? La base bíblica viene del libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Introducción. Algunos cristianos no dan indicios de ser cristianos, no dan testimonio de serlo, hablan con palabras frívolas, no parecen tener amor. Su conducta parece ser de indiferencia. Aún más, algunos dan mal testimonio dentro de la misma comunidad cristiana, pues a través de las noticias nacionales o internacionales escuchamos de escándalos ocurridos dentro de la iglesia cristiana. Otros cristianos son totalmente lo opuesto. Son cristianos que parecen traer paz, tranquilidad y seguridad en sus palabras, aspiran confianza y sus obras son de amor, bondad y no dejan lugar a duda de que son de Cristo y por Cristo. ¿Por qué esta diferencia entre los mismos cristianos? Esto se debe a que no todos los cristianos experimentamos la llenura del Espíritu Santo al mismo nivel. Nuestro estudio de hoy tiene dos partes. 1. ¿Es posible llenarse del Espíritu Santo hoy en día? Y 2. ¿Qué pasa cuando una persona experimenta la llenura del Espíritu Santo? 1. ¿Es posible llenarse del Espíritu Santo hoy en día? Muchos se preguntan si en verdad podemos experimentar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Para responder a esta pregunta, vamos al libro de Hechos capítulo 2, versículos del 2 al 4. Hechos 2, del 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por estos versículos vemos que el Espíritu Santo se presentó en el lugar en donde los apóstoles estaban. Entonces, el Espíritu Santo se postró sobre cada uno de ellos y los llenó, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cómo fue eso posible? Sin estudiar otras lenguas, ellos comenzaron a hablar en lenguas que el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Sabemos que esto ocurrió después de que Jesucristo había ascendido a los cielos. La pregunta es, ¿podemos nosotros, hoy en día, experimentar la llenura del Espíritu Santo que los apóstoles experimentaron hace 2000 años atrás? Absolutamente sí. Cuando leemos la Biblia y observamos cómo es Dios a través de la historia de la humanidad, descubrimos que uno de los atributos de Dios es que Él no cambia. En contraste a nosotros los seres humanos que cambiamos de parecer de un momento a otro. Por esta razón, lo que el Espíritu Santo ministró hace miles de años atrás, lo sigue ministrando aún el día de hoy. El Espíritu de Dios llenó a los apóstoles en el pasado y el Espíritu de Dios sigue aún llenando a su pueblo hoy. Esto es lo que Dios nos había prometido. Que el Espíritu vendría para estar con nosotros, tal como lo vimos en la lección anterior. Vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Hechos 8, 14 a 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Notemos que ahora no solamente los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, otros creyentes también pueden recibir al Espíritu Santo. Estos 3 versículos nos enseñan que por la imposición de manos, el Espíritu Santo puede ser suministrado a un creyente. Segundo, ¿qué pasa cuando una persona experimenta la llenura del Espíritu Santo? Hablando en forma general, podemos decir que con la llenura del Espíritu Santo, cosas sobrenaturales ocurren. Primero, una persona podría recibir dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Es una habilidad especial suministrada por el Espíritu Santo. Miremos lo que dice Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Hechos 19, del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Enfocándonos en los versículos 5, 6 y 7, vemos que los 12 hombres, al ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y al imponerles las manos, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lenguas y profetizaban. Esto es, hablaban de parte del Señor. Hablar en lenguas y profetizar son dones espirituales impartidos por el Espíritu Santo a los que creen en el Señor Jesucristo. Segundo, una persona también podría recibir sanidad en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a mirar lo que dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 17 al 19. Hechos 9, del 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo, quien en esos días era conocido como Saulo, al instante de la imposición de manos de Ananías, un representante del Señor, recibió la vista y al levantarse fue bautizado. Sabemos que Dios es poderoso y puede realizar milagros. Donde el Espíritu de Dios se mueve, cosas extraordinarias suceden, incluyendo sanidad. Es por eso que el pueblo de Dios aún sigue experimentando sanidad y otros milagros que a los ojos del hombre común y corriente parecen ser imposibles. Tercero, una persona podría rendirse en adoración y alabanza hacia Dios. Veamos lo que dice el libro de Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. Hechos 10, del 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículos 44 al 46 dice que los que oyeron el discurso de Pedro oyeron que los gentiles hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así, hoy en día, el que se deja guiar por el Espíritu de Dios muchas veces se expresa con adoración y con alabanzas hacia Dios, con canto, con danza o expresiones que glorifican y exaltan el nombre de Dios. Es importante notar que, 1. Cuando el Espíritu Santo se derrama, algunas personas se confunden.
pues el Espíritu de Dios se hace evidente en forma sobrenatural. Como ocurrió en el pasaje de Hechos del capítulo 10, los que habían escuchado el discurso de Pedro se quedaron atónitos por lo que pasaba en ese lugar. Ellos no entendían lo sobrenatural. Lo mismo ocurre hoy en día. Mucha gente se queda perpleja cuando el Espíritu de Dios se hace presente. Nuestro mundo es un mundo materialista, lleno de distracciones en donde lo espiritual parece ser extranjero. Número 2. Cuando el Espíritu de Dios se derrama, el amor de Dios rebosa en los creyentes. Vamos a leer 2 pasajes bíblicos, Romanos 5, versículo 5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Efesios 3, versículos 17 al 20. Efesios 3, del 17 al 20. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor es la cualidad más evidente de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como sabemos que estamos llenos del Espíritu de Dios cuando nos amamos unos a otros. El ser lleno del Espíritu es una realidad actual que no todos experimentan. Mientras más buscamos, nos acercamos, conocemos a Dios a través del estudio bíblico y mantenemos una relación cercana con Él, más el Espíritu Santo nos llena para que podamos reflejar el amor de Dios. También nos da valor, capacidad y poder para dar testimonio de que en realidad somos hijos de Dios. Así entonces, el ser lleno del Espíritu Santo es poder de lo alto y significa estar en relación íntima con el Padre, significa perdonar a la gente que nos ha lastimado, amar a nuestros enemigos, compartir nuestra fe con otros, a fin de que vengan a Cristo. Todo esto no es por nosotros mismos, sino por el poder y habilidad que el Espíritu de Dios nos da. Pídele en oración al Espíritu de Dios que te llene, que te sustente, te dé entendimiento y te guíe. Pídele que te ministre el don que está en los planes de Dios, planes para contigo, y esos planes son de bien para ti. Espero que estas lecciones bíblicas te estén ayudando en tu crecimiento espiritual. Ahora déjame decirte que con el siguiente estudio bíblico completaremos el discipulado del canal Me Esforzaré Hoy. Este discipulado es una serie de 10 estudios que pueden ser usados para que todo nuevo cristiano reciba instrucción de la vida cristiana. Gracias por estar en este discipulado. Dios te guarde y te bendiga. Nos vemos en la siguiente lección.